Buenas tardes, somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería del programa de Ingeniería Electrónica. Este es un trabajo de desarrollo de aplicación con el mapa de Karnoff. Somos del grupo de circuitos digitales AN. Este trabajo va dirigido al profesor ingeniero José Caicedo. Esto será desarrollado por las estudiantes Gutiérrez Carolay, Herrera Valentina, Pérez María Camila y mi persona Vega Andrea. Nuestra aplicación se basa en un problema muy común en las distintas ciudades que son los accidentes automovilísticos. Esto lo centramos en un distrito X sobre un sistema de sensores para la reducción de velocidad en vehículos. Los ciudadanos se encuentran muy preocupados por los recientes sucesos que se han presentado en los últimos días a consecuencia de accidentes automovilísticos en la zona causados por las altas velocidades que manejan los conductores y la imprudencia de peatones y también por animales que transitan en la zona. Por motivo de esta intranquilidad, nos vemos en la necesidad de crear un sistema de prevención contra este tipo de incidentes, ya sea para que los ciudadanos se sientan más seguros. El sistema funciona con 4 entradas, donde B, que indica ser el sensor de velocidad, indica si el vehículo va en una velocidad no permitida. Si es así, la entrada será alta y si el conductor va en una velocidad regulada, la entrada será baja. Además, también cuenta con un sensor de proximidad. Este detecta la presencia de objetos, ya sea cercanos o lejanos. Si hay un objeto cerca, la entrada será alta y pues si se encuentra lejos, la entrada será baja. Se adicionó un sensor de posición que este da a conocer al conductor la ubicación de donde se encuentra dicho objeto. Si da una ubicación exacta, la entrada será alta y si no, será baja. Asimismo, se incorporó un sensor de distancia para medir, valga la redundancia, la distancia que se encuentra entre ellos. Si se calcula la medición, la entrada de este sensor será alta y si no, será baja. La salida del circuito equivale a la reducción de la velocidad del carro, que por lo general R, que indica la velocidad del carro, está en bajo y cambia a alto cuando se cumplen las siguientes condiciones. Las condiciones serán dichas por mi compañera María Camila. Las condiciones propuestas en la aplicación fueron de, primero, que si ninguna de las entradas está en alto, la salida va a ser baja. Es un caso indiferente cuando la entrada de la velocidad está en bajo, a excepción de cuando las demás entradas también se encuentren en bajo. En el caso de las salidas altas, esta se va a activar siempre y cuando 3 o 4 de sus entradas estén en alto, teniendo en cuenta que la entrada de velocidad también se encuentre dentro de ellas. Si las dos primeras entradas se encuentran altas, la salida también será alta. Y también si solo la entrada de velocidad está en alto, las demás en bajo, la salida también se encontrará en alto. Teniendo en cuenta esto, luego de la simplificación se presenta en el sistema 6 condiciones en las que se cumple que la salida es alto, 5 casos en el que es indiferente y las demás que se encuentran en bajo. Para simplificar nuestro circuito se hizo uso del mapa de Karnoff. En un primer momento se realizó la simplificación sin tomar en cuenta los casos indiferentes. Se ubicaron las salidas altas de acuerdo a la tabla de condicionales y después se agruparon los unos, tratando de asociar la mínima cantidad de grupos pero con la mayor cantidad de unos. En este primer caso se utilizaron 2 grupos de 2 y un grupo de 4. Para el grupo morado se cancelarían entonces las variables P sub O y la variable D, y quedando así B y P sub R, pues en esta no habría un cambio. Para el círculo azul quedarían las variables V, ya que PR estaría en cambio, y las variables P sub O negado y D negado. Para el círculo amarillo quedarían las variables nuevamente V, ya que P sub R estaría variando, y las variables P sub O positivo y D positivo. Para el segundo momento se utilizaron los casos indiferentes, viendo así una reducción en nuestro resultado final. Para esta tabla necesitamos
un grupo de 8, un grupo de 4 y un grupo de 2. Este grupo de 2, sus variables terminarían como V y P sub O negado, D negado. El grupo amarillo quedaría como P sub R, ya que D estaría cambiando. Y P sub O y D estarían ocupando pues toda la fila de unos, así que se cancelarían automáticamente esas dos variables. Y para el último grupo quedaría solamente P sub O y D, porque pasa lo mismo que el círculo amarillo, pero verticalmente. De tabla de verdad, que es la que podemos ver aquí en pantalla. Primeramente, se resolvió la expresión simplificada que no tiene los casos indiferentes. Lo que primeramente se hizo fue multiplicar B por P sub R, luego se multiplicó B por P sub O negado por D negado, y por último se multiplicó B por P sub O por D. Esos tres resultados de las multiplicaciones se sumaron, dando estos resultados que se ven aquí en S1, que serían los que nos deberían dar en la simulación que veremos más adelante. Después se hizo el mismo procedimiento, pero con la segunda expresión simplificada que ya contiene los casos indiferentes. En esta expresión, lo primero que se hizo fue tener en cuenta la variable de P sub R, y después se tomó las que ya teníamos multiplicadas, que era B por P sub O negado por D negado. Y luego se tomó la variable de la multiplicación de P sub O por D. Esas tres variables se sumaron y dieron S2, que sería la suma total de la segunda expresión. Ya esto lo vamos a ver más adelante en la simulación, cómo nos da. Podemos ver la diferencia entre los números, que en este caso pues nos da 1 en los casos indiferentes y acá pues nos da 0. Sin embargo, eso no va a afectar para nada en el momento que vamos a hacer la simulación, dado que estos casos pues no importan, no se van a tener en cuenta. Se van a mostrar en la simulación como si fuese un 0. A continuación se muestra el circuito que contiene la simplificación sin los casos de no importa, que sería este que se ve aquí, y la simplificación que tiene los casos indiferentes. Vamos a comprobar que ambas sean igual y den el mismo resultado. Primero vamos a comprobar que las salidas de nuestros dos circuitos simplificados sean los correctos. Para eso vamos a hacer el uso de la tabla de verdad. Para la entrada V, bajo. Para la entrada P sub R, bajo. Para la entrada P sub O, bajo. Para la entrada D, bajo. Dando como resultado una salida baja. Correcto. Para la entrada V, alto. Para la entrada P sub R, bajo. Para la entrada P sub O, bajo. Para la entrada D, alto. Dando como resultado ambas salidas en bajo. Correcto. Para la primera entrada, alto. Para la segunda entrada, bajo. Para la tercera entrada, alto. Para la cuarta entrada, bajo. Dando como resultado en ambos bajo. Correcto. Para hacer la verificación de que se cumplan las salidas en alto, se tiene la primera entrada alta, segunda entrada baja, tercera entrada baja y cuarta entrada baja, dando así el resultado de la salida en alto. Correcto. Para la primera entrada en alta, segunda entrada baja, tercera entrada alta y cuarta alta, se cumple que su salida es alta. Correcto. Para la primera y segunda entrada en alta,
y tercera y cuarta entrada en baja, se tiene una salida en alto. Correcto. Para las dos primeras entradas en alto, la tercera en bajo, la cuarta en alto, se tendrá una salida alta. Correcto. Para las tres primeras entradas en alto y la última entrada en bajo, se tendrá una salida alta. Correcto. Para cuando estén las cuatro entradas en alto, se tendrá una salida alta. Correcto. En esta imagen podemos mostrar la equivalencia de ambos circuitos, tanto el completo como el simplificado, así dando por finalizado esta presentación sobre nuestro trabajo. Muchas gracias.